días, amados hermanos y hermanas en Cristo y amigos que nos escuchan en esta mañana, día domingo 7 de junio. Queremos enviarle a todos nuestros oyentes un cordial saludo de parte de sus hermanos en Cristo, de la Iglesia Evangélica Discípulos de Jesucristo de Corona, que fielmente compartimos el mensaje de la palabra, el mensaje cristocéntrico, bibliocéntrico, con ustedes todos los domingos y esperamos que sea de bendición. Queremos darles gracias a todos por sus oraciones en estos momentos que todavía no se han terminado, momentos de crisis donde todavía nuestra iglesia permanece cerrada hasta nuevo aviso, así que prontamente, una vez nos confirmen que podemos abrir el templo con más de 10 personas, pues estaremos hablando sobre esa fecha y todos los procedimientos que conllevarán a la apertura del templo. Así que estemos atentos a los anuncios, ¿verdad?, que yo le estaré dando, y porque hay que hacer varios ajustes. Todo esto del COVID-19 pues nos va a llevar a todas las iglesias a hacer varios ajustes en la manera que nos congregamos y que vamos a compartir los servicios. Por otra parte, ¿verdad?, quiero tomar un segundo para recordarles que ayer tuvimos la conferencia con el pastor, el doctor Magdiel Narváez, quien dio una súper excelente conferencia sobre el tema el COVID-19 y el nuevo orden mundial. Ya yo lo puse en el chat que nosotros tenemos en WhatsApp, así que les exhorto como pastor a que vean este video, esta conferencia muy buena. Si alguno todavía no la ha visto, pues, o no sabe cómo hacerlo, pues por favor me pueden dejar saber y yo con mucha alegría, con mucho amor, pues les explicaré cómo hacerlo. Básicamente yo les he enviado el enlace, ustedes lo que tienen que es darle un clic al enlace y los va a tirar directamente a la conferencia. En esta mañana vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a usar solamente un versículo que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 4, verso 39. Deuteronomio, capítulo 4, verso 39. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Lo voy a repetir. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. He puesto esta temática: Dios siempre tiene la palabra final o la última palabra. Vamos a tener un minuto de oración para presentar este mensaje ante la presencia del Señor, mi vida. Así que les invito ahí donde ustedes están en sus hogares, que cierren también sus ojos para orar a Dios, para que en esta mañana sea el Espíritu de Dios hablando a nuestra vida. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias una vez más por este domingo, Señor, que tú nos concedes. Padre, que no estamos limitados al tiempo, al espacio, a una localidad, sino que en todos nuestros hogares, Padre, tu pueblo se está reuniendo, Dios, para compartir el mensaje de tu palabra, el mensaje de esperanza, el mensaje de consolación, el mensaje de refrigerio espiritual, el mensaje que cambia, el mensaje que transforma y el evangelio que redarguye, Señor, y que nos lleva, Dios, a vivir la vida que a ti te agrada.
Me presento en esta mañana para que seas tu Dios, ungiendo mis labios, y para que sea tu Santo Espíritu guiándome en todo lo que sea, para que nuestros hermanos y nuestros oyentes pues sean edificados en esta mañana tan preciosa, Señor. Te daremos siempre a ti la gloria, como siempre, porque tuya es la gloria. De ti proviene la sabiduría, Señor, el buen entendimiento. Así que, Señor, gracias una vez más por permitirnos ser vasos e instrumentos tuyos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Este precioso versículo que acabamos de leer en Deuteronomio 4, verso 39, básicamente nos hace un llamado a un proceso mental conocido como reflexión. Imagino que ustedes han escuchado esa palabra porque se escucha a menudo, reflexión. De acuerdo al diccionario de la lengua española, es pensar y considerar un asunto con atención. Escuche bien, es pensar y considerar un asunto con atención, porque tiene importancia, con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, tomarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Esa es la definición de reflexionar. Entonces, mis amados hermanos, es decir, que en este versículo nos dice, aquí en el libro de Deuteronomio, que debemos comprender muy bien no solamente quién es Dios, sino que Él es Dios en el cielo y en la tierra. Es decir, como dice el título que hemos puesto, Dios tiene la última palabra. Dios siempre tiene el control de este mundo. No importa lo que pase en la vida de nosotros como creyentes, Dios siempre tendrá la palabra final. La última palabra la da Dios. La palabra nos dice que no se cae un cabello de nuestra cabeza sin que Dios nos lo permita. Hoy el Señor nos invita a reflexionar que Dios tiene la última palabra. Es muy importante reflexionar en esto porque pareciera que a muchas personas, incluyendo a muchos creyentes, se nos podría olvidar esto. Pues vivimos como si todo dependiera de otros, menos de Dios. Pareciera que muchos de nosotros pensamos que todo este mundo depende de los políticos, de los médicos, del sistema judicial, de los gobernantes, de los abogados, de los ricos, de los sabios, de los científicos. Pero la realidad es que esto no es así. Dios es Dios, como dice el texto, en el cielo y en la tierra. Bendito sea su nombre. Muchas personas tristemente viven, como dice la palabra de Dios en el Salmo 14, en el verso 1. Una palabra muy fuerte. Dice el texto, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Estas personas viven sin tomar en cuenta a Dios en su vida. Ven que todo en el mundo está lleno de maldad y violencia. Y por eso dicen que no hay Dios. Pero en realidad la maldad del mundo no es porque no hay Dios, sino porque la gente no ha querido buscar a Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos de reflexionar y comprender que debemos vivir seguros que Dios tiene siempre el control en este mundo y en nuestra vida. Y por eso debemos estar seguros de que Dios siempre tiene la última palabra, la palabra final. En el libro de Ezequiel, capítulo 12, verso 28, dice así la palabra. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. No se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá,
dice Jehová el Señor. En el libro de los Proverbios también nos dice de esta manera, capítulo 16, verso 1. Los planes del hombre, o los planes son del hombre. La palabra final la tiene Dios. Eso se encuentra en la versión Dios habla hoy, en Proverbios. Todos conocemos esa frase, ¿verdad? La palabra final la tiene Dios, la última palabra la tiene Dios. Pero esta frase se puede convertir en una simple frase si no la hacemos nuestra y si no la tomamos para nuestra vida. Nosotros como hijos de Dios debemos estar seguros que en nuestra vida la última palabra la tiene nuestro Dios. Y yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿tiene Dios la última palabra en tu vida? ¿O te has dejado llenar de temor por la palabra de los medios de comunicación, de los médicos, por las palabras de los políticos, de los banqueros, por las palabras de los que te han amenazado? Hoy quisiera compartir algunas porciones bíblicas donde nos enseñan que Dios tiene la palabra final. Primeramente, yo te quiero decir que Dios tiene la última palabra cuando parezca que no hay sanidad para tu enfermedad, para esa enfermedad que te han dicho que no tiene cura. La Biblia nos cuenta en el libro del Evangelio según San Marcos, capítulo 5, por allá por los versículos 25 y 26, nos cuenta de una mujer que estuvo sufriendo 12 años de una enfermedad, una mujer que tenía una condición, un flujo de sangre, y nos dice la palabra que había gastado todo su dinero, todos sus ahorros en los médicos, pero ellos la habían desahuciado, pues no pudieron hacer nada por ella. Había ido a los curanderos, había ido a todos los lugares buscando la sanidad para aquella enfermedad que la afligía. Pero qué bonito, qué bueno es el Señor. Qué bueno es Jesús, el médico por excelencia. Él tuvo la última palabra para su enfermedad. Cuando muchos le dijeron que no había cura para su enfermedad, el Señor le dijo, queda sana. Cuando ella dijo en su corazón, si tan solo tocar el manto del Maestro, seré sana. Ella puso su fe. Y cuando activamos la fe, mis amados hermanos, sabemos que van a haber resultados positivos, van a suceder milagros en nuestra vida, porque Dios siempre tendrá la última palabra. Ella se movió en la fe y en esta mañana yo te exhorto, amado hermano, a que tú también, como aquella mujer, toques con fe el borde del Maestro. Y cuando tú pienses que esa enfermedad que ha venido a tu vida, esa ansiedad, ese dolor en el cuerpo, esa enfermedad que quizás no te deja respirar, esa enfermedad que tienen los huesos, yo te quiero decir que Dios siempre tiene la última palabra y que Él es tu sanador. Que la palabra dice que Cristo en la cruz del Calvario dice que fue molido y que por sus llagas fueron nuestras vidas sanadas. Amén. Así que cree que el Cristo que tú le sirves, el Dios que tú le sirves, tiene poder para sanarte de esa enfermedad en esta mañana. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versos 5 al 13, se registra la sanidad del siervo de un centurión, quien estaba postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado, dice la palabra, enfermo de muerte. Dice la palabra que cuando Jesús le dice que va a ir a la casa del siervo, del centurión, él le contesta a Jesús, no soy digno de que entres en mi techo, pero di tú la palabra
y mi criado sanará. Y nos dice la palabra que en aquella misma hora, en aquel mismo instante, cuando Jesús suelta la palabra, dice la palabra del Señor que aquel hombre fue sanado en aquella misma hora. Y fue sanado en aquella misma hora porque Jesús, escuche bien, tiene la última palabra. Solo tienes que tener fe y creer en Él, porque Él tiene poder, escuche, para sanar, porque Él tiene la palabra final. Posiblemente en tu enfermedad o en la enfermedad de tu familiar, de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tu tío, de algún familiar, los médicos han dicho que no hay esperanza, que no hay cura, que no hay tratamiento que pueda hacer algo. Pero recuerda lo que nos dice la palabra en Deuteronomio, que reflexione y que recuerda, como dice Ezequiel, Él tiene la última palabra porque Él es Dios en los cielos y en la tierra. Así que en esta mañana yo espero que esta palabra tú la tomes para ti, que tú reflexiones en que Jehová, dice la palabra, es Jehová Rafa. Jehová es nuestro sanador. Él te quiere sanar en esta mañana. No importa la distancia, la situación. Si tú tienes fe en Él, Él puede hacer una obra en ti. Amén. Porque ese es el deseo de Dios. Número 2. Dios tiene la palabra final. Escucha. Cuando parezca que el dinero no te alcanzará para cumplir tus obligaciones, recuerda que Él tiene la última palabra. En el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 4, allí se encuentra una historia excelente, formidable. En la historia de la mujer viuda que clamó al profeta Eliseo, porque el acreedor había venido a quitarle 2 de sus hijos por no poder pagar. Esta mujer ya no tenía esperanza, era viuda, no tenía forma de pagar, no tenía los medios. Y le pregunta a Eliseo que le ayude, le presenta la situación al profeta. El versículo 2 nos dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Le hizo la pregunta, ¿qué te puedo ayudar? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Fíjese la situación de esta mujer. Sino una vasija de aceite. Aleluya. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Entró luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, pon la otra aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Los acreedores querían quitarle sus hijos a esta pobre viuda. Esa era la palabra final de aquellos hombres. Pero Dios, nuestro Dios, tenía un plan. Dios no se olvida de las viudas. Esto era algo que parecía fuera de lo normal. Si solamente tenían una vasija de aceite, para que ella iba a necesitar tantas vasijas vacías. Pero lo importante de esto es que esta mujer obedeció al plan de Dios. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere que Dios también nosotros hagamos. Que muchas veces no entendemos lo que Dios nos pide. Pero Él solamente no te pide que tú lo entiendas, sino que tú le obedezcas para que tú veas la gloria del Señor. Y nos dice la palabra que de una manera sobrenatural aquellas vasijas vacías se fueron llenando de aceite. Y ella llenaba una
y cogía otra vasija y le echaba aceite y se iban llenando y se iban llenando, hermano, y Dios proveyó de una manera milagrosa para las necesidades de esta familia. ¿Por qué Dios lo hizo así? Porque Dios tenía la última palabra para esta mujer endeudada y sin esperanza. En esta mañana, tú que quizás estás pasando por alguna situación similar a esta viuda, te pregunto, ¿crees que el mismo Dios de Eliseo es el mismo Dios que habita en tu corazón y que tú le sirves? Entonces reflexiona y no te angusties con tus problemas económicos, porque Dios sigue teniendo la palabra final. Él honra a los que le honran. Bendito sea su nombre. Aunque pareciera que hoy día toda la riqueza está en manos de los ricos, en los poderosos, en manos de los empresarios, pero nuestro Dios sigue siendo el dueño del oro y de la plata, según dice en el libro de Ageos, capítulo 2, verso 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. El libro de Malaquías, capítulo 3 y verso 10, nos dice la segunda frase. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo te quiero recordar algo en esta mañana, que no importa qué situación tú estés pasando por la crisis de COVID que ha afectado tu finanza, yo te quiero decir que la palabra dice que Él no ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dice la palabra que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Así que en esta mañana confía en el Señor, que de la misma manera que Dios proveyó para aquella viuda que no tenía esperanza, que le iban a quitar los hijos, también Dios va a proveer para tu vida de una manera milagrosa. Que alguna puerta se va a abrir, que algún lugar en algún momento Dios va a tocar a alguien y tú serás bendecido en esta mañana. Número 3. Yo te quiero decir que Dios tiene siempre la palabra final. Cuando parezca que ya todo está perdido y que no se puede hacer nada más. ¿Has estado en una situación así? Yo te quiero decir que estos son los casos especiales para Dios. Que Dios se especialice en esto. Estos casos en los que los hombres no pueden hacer absolutamente nada, donde los sabios, los médicos no pueden hacer absolutamente nada, donde todo parece oscuro, donde todo parece el final, donde todo parece que ya no hay que hacer nada más. Yo te quiero decir que Dios tiene la última palabra. En el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 11, allí está registrada una de las historias más preciosas y de los milagros que Jesús hizo durante su ministerio. Él tenía un gran amigo que se llamaba Lázaro. Lázaro había muerto hacía 4 días de una enfermedad. ¿Qué más se podía hacer? Marta, la hermana de Lázaro, dijo que para qué iban a quitar la piedra si ya tenía mal olor, hedía. Es decir, ella pensaba que todo estaba perdido. Ya no había que hacer nada más, que Jesús había llegado tarde. Pero Jesús es el especialista de lo imposible. Escucha, Jesús es el especialista de lo imposible. El verso 40 nos dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermano, esto es fe. Esto es fe. Esto es poner toda tu confianza, toda tu esperanza en el único que tiene la última palabra. Solo tenías que creer y ver. Y esto se llama fe, mis amados hermanos. Para el mundo,
Y el que está falto de fe dice todo lo contrario. Hay que ver para creer. ¿No se han topado ustedes con personas que dicen hasta que yo no vea, no crea? Yo lo tengo que ver. Y esto nos recuerda a aquel personaje, aquel discípulo Tomás, que era así incrédulo. Ya Cristo había resucitado, se le había presentado a los discípulos, ellos habían visto que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y Tomás dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Mire qué tremendo este discípulo. No obstante, para aquellos que servimos a Dios y somos parte de su reino, es al revés. Si queremos ver sus maravillas y milagros, mis amados hermanos, si queremos ver su gloria, tenemos que creerle, aunque todo parezca perdido. Tenemos que creerle, aunque todo esté en nuestra contra. Tenemos que creerle, aunque todo parezca que está perdido y nos cueste hacerlo. Enfrente de esta tumba de un hombre que hacía 4 días que había muerto, y nuestro Señor Jesucristo tuvo la última palabra. Fíjese lo que dice el verso 43 y 44. Jesús allí pronuncia unas palabras y dice la palabra del Señor. Y habiendo dicho esto, Jesús clamó a gran voz y lo llamó por su nombre. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, dice la palabra del Señor, salió y atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en su santuario, en su sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Bendito sea su nombre. Aquella enfermedad había dicho que era el día final para Lázaro, pero en los planes de Dios eran otros. Aquella enfermedad que tenía Lázaro era para traer gloria al Señor, no era de muerte. Así que mis amados hermanos y hermanas y amigos, no importa qué tan perdido parezca todo, no importa qué tan mal esté la situación, no importa qué tan difícil sea el problema, nosotros una vez más debemos de activar la fe, debemos de creer, y si creemos, está asegurado, mis amados hermanos, que se manifestará la gloria de Dios. Recuerda, como dice el texto, y reflexiona que en este tu problema, que en esta situación que parece pérdida todo, que parece imposible, que parece difícil de solucionar o de hacer, recuerda que Dios tiene la palabra final. Número 4, Dios siempre tiene la última palabra. Cuando crees que ya no hay esperanza por los errores, por los pecados que hemos cometido. También el Evangelio de Juan nos cuenta la historia de una mujer que fue llevada donde a Jesús, que fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Todos dijeron palabras de condenación, palabras de muerte, agarraron piedras para apedrearles, ellos decían que debía morir y la ley decía que tenía que morir apedreada, que tenía que ser así. Aquella mujer en aquel momento debió sentirse humillada, avergonzada. Aquella mujer creo que se le vino el mundo encima, porque sabía las consecuencias de sus actos. Todos nuestros actos tienen consecuencias. El pecado, dice la palabra, que la paga del pecado es muerte, tanto muerte espiritual como muerte física. Pero aquella mujer se sentía también así, avergonzada y humillada, porque estaba delante de un personaje que conocía su corazón, que nada se podía escapar. Estaba delante de Jesús,
el Hijo de Dios. Tantas cosas que pudieron pasar por su mente en aquel momento. No obstante, allí estaba el que conoce nuestra vida, porque dice la palabra que Él nos conoce desde que fuimos formados en el vientre. Allí estaba el que podía extenderle su misericordia y darle el perdón de sus pecados, que eso era lo que ella necesitaba. Ella necesitaba ser perdonada. Allí estaba el que tiene la última palabra. Allí estaba Jesús mismo que le preguntó, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te querían apedrear? Y ella le dijo, se han ido, no están aquí. Y las palabras de Jesús fueron palabras amorosas, palabras que reflejaban misericordia. Y Jesús le dijo sencillamente, vete. Pero le aclaró y le dijo, vete y no peques más. En otras palabras, no vuelvas a cometer el mismo pecado y el mismo error. Esto nos recuerda, mis amados hermanos, que Dios siempre está dispuesto a recibir al pecador y a perdonarnos. Pero ese arrepentimiento, ese perdón, ese sentir que nosotros sentimos cuando pecamos debe ser genuino. Y el Señor nos dice que Él nos perdona. Nos dice, vete, pero que no volvamos a cometer los mismos pecados. Vete y no peques más. Es Jesús, mis amados hermanos, el único que en esta mañana puede perdonar nuestros pecados y nuestros errores. Cuando creemos que no hay perdón para lo que hemos hecho, que quizás por los errores que hemos cometido en la vida, pareciera que no tenemos futuro y pareciera que no tenemos esperanza, pero tenemos que confiar en que Dios, quien por su gracia y su misericordia por nosotros tiene la palabra final, así como la tuvo con aquel ladrón en la cruz del Calvario, que estaba allí colgando en la cruz y le pidió a Jesús, ten misericordia de mí cuando estés en el reino de los cielos. Y dice la palabra del Señor que Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. Aquella oración sincera, aquella oración que salió de lo profundo del corazón de aquel ladrón de arrepentimiento, es la oración que tú, mi amado amigo, oyente que me escucha, si no conoces al Señor, en esta mañana tú puedes también expresarle al Señor que tenga misericordia de ti y que se acuerde de ti para que escriba tu nombre en el libro de la vida. ¿Qué espera el Señor Jesús de ti en esta mañana? Sencillamente, si tú piensas que ya diste en el fondo del barril y que las cosas que tú has hecho, pues no tienen remedio, no tienes perdón, yo te quiero decir que la Biblia me habla a mí de un Dios perdonador, de un Dios amoroso, de un Dios que te quiere visitar y quiere restaurar tu vida y hacer de ti una nueva criatura, hacer de ti un nuevo ser, darte un corazón y una mente de acuerdo a la mente de Cristo. Así que en esta mañana, mis amados hermanos y hermanas, yo te invito a que tú recibas al Señor Jesús. En esta mañana, nuestro Señor nos invita a todos a reflexionar y a recordarnos que Él tiene la palabra final para nuestras vidas. Confía en Él y Él hará. Confía en su palabra que dice su vara y su cayado nos infundirán aliento. Ahora, mi amado hermano, en esta mañana, yo espero que tú te detengas un momento y reflexiones sobre cómo está tu vida espiritual, sobre cómo está tu relación con Dios, cómo está tu vida espiritual, tu espiritualidad,
sobre todas las cosas, que te pregunte dónde vas a pasar la eternidad. ¿Estás seguro dónde vas a ir? Esto es importante. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Así que no importa qué tan separado te sientas de Dios, que pienses que no mereces su perdón, que tú no tienes remedio, que quizás lo que ves a tu alrededor es oscuridad, tinieblas y te sientes un vacío en tu corazón. Yo te quiero decir que Jesús puede llenar ese vacío de tu corazón, que Él es el único, que fue solo Jesús quien fue a la cruz del Calvario y dio su vida por ti y por mí, y por todos aquellos pecadores que con fe y un corazón humillado le reciben en su corazón. Jesús quiere perdonarte y darte salvación en este día, y darte gozo y llenar el vacío de tu corazón. Así que arrepiéntete de tus pecados y entrégale tu vida al Señor. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, al ser humano, que dio a su único Hijo, Jesús, para que todo aquel que en Él cree, que cree en Jesús, en su sacrificio, que Él fue el Hijo de Dios, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y el verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, el hombre y la mujer, sea salvo por Él. Él es el único camino. Él es el único que te puede salvar. No son las obras, no es la religión, es el sacrificio de Cristo, que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y el verso 18 dice, el que en Él cree, si tú crees en esta mañana y pones tu fe y entregas tu vida al Señor, como una vez todos nosotros lo hicimos, vivíamos en oscuridad, en tinieblas, pero alguien nos predicó este evangelio precioso de perdón y salvación y de misericordia, y nosotros pusimos nuestra fe en Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios. El que cree en Él, en Jesús, no es condenado. Tú no vas a recibir condenación. Pero el que no cree, el que cierra su corazón y cierra las puertas al llamado de Dios, del Espíritu Santo, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. En esta mañana, mis amados hermanos, quisiera hacer una oración por cada uno de ustedes que me está escuchando. Bendito sea el Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por predicar una vez más este evangelio de las buenas nuevas de salvación de Cristo. Te damos gracias, Padre, por este evangelio glorioso que invita al hombre, Dios, al arrepentimiento, Señor, por este mensaje, esta palabra gloriosa, Señor, que nos invita a reflexionar y a pensar y a conocerte, Dios, que tú eres un Dios poderoso, y conocer a tu Hijo amado como nuestro Salvador. Gracias, Padre, por esas promesas que tú nos hablaste en tu palabra, por esos personajes, Señor, estas historias que muchos de nosotros nos podemos identificar, Señor. Yo te pido que en esta hora, Señor, que tú visites al que esté enfermo, Dios, que tú pongas tu mano poderosa y traigas alivio, sanidad al cuerpo de esa vida, Dios. De aquel que está poniendo su fe, Señor, y que está orando en esta hora, clamando a ti, Dios, creyendo como el centurión, creyendo como la mujer del flujo de sangre, Señor, que tú tienes el poder y la última palabra para obrar el milagro, Señor.
Te pido también, Señor, y te presento a aquellos que en esta hora, Señor, han escuchado tu mensaje, Dios, y que en esta hora te quieren recibir, Señor, como su exclusivo Salvador. Están pidiendo perdón. Yo te pido que en el nombre de Jesús tú perdones sus pecados, que tu sangre le limpie su vida, Señor, y que tú pongas un corazón nuevo y que ellos experimenten, Señor, la experiencia de haber nacido de nuevo en Cristo, Señor. Que aquellos, Dios, que habían perdido la esperanza, Señor, por todo lo que está sucediendo a nuestros alrededores, que seas tu Dios impartiendo esperanza y fe, Señor, y confianza. Que seas tu Dios impartiendo alegría, Señor. Si hubiera alguno, Señor, que quisiera estar contemplando, Dios, quitarse la vida, que ha caído en depresión, en esta hora reprendemos todo espíritu, Señor, de depresión, de suicidio, Señor, de malos pensamientos. Padre, los reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te presentamos a aquellos, Padre, que tienen problemas familiares en sus relaciones matrimoniales. Padre, en el nombre de Cristo te los presentamos para que tú reprendas todo aquello que se ha levantado en esta hora en esos hogares, Padre Santo, y que tú traigas paz, Señor. Aquellos que han pensado que ya no hay solución, que han contemplado la idea de separarse, Señor, que en el nombre de Cristo tú los reconcilies y que ellos puedan venir a ti, Señor, humillados, Padre Santo, y aceptar, Señor, que tú tienes la palabra final, Señor. Que todo aquello, Señor, dice tu palabra, que lo que unió Dios no lo separe el hombre, Padre. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Te damos gracias y te damos la gloria y te damos la honra para la gloria de tu nombre. Si tú recibiste al Señor Jesús en esta mañana, quiero que tú repitas conmigo esta oración. Padre de los cielos, te pido perdón en esta mañana. Reconozco que soy pecador, que no merezco tu perdón. Perdona mis pecados, me arrepiento. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te prometo seguirte. Ayúdame, Señor, a ser obediente, a leer tu palabra, a orar y a buscar tu presencia y a vivir la vida que a ti te agrada. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén. Así que gózate en el Señor y una vez más le doy las gracias a todos, amados hermanos y hermanas en Cristo y amigos que nos escucharon en este día. Muchas gracias. Que la bendición de Dios sea con ustedes, la del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén.